Continuamos con nuestra serie Nueva Realidad basado en el libro de Nehemías. Ya estuve explicando que el pueblo de Israel tuvo una vida tranquila, construyeron su ciudad, construyeron su templo, hasta que Nabucodonosor destruyó su ciudad, los tuvieron que ser llevados algunos hacia Babilonia y experimentaron una nueva realidad, una vida diferente, una vida con desafíos, que no duró poco tiempo, sino duró mucho tiempo. Así que Nehemías, el libro de Nehemías, tiene enseñanzas valiosas de cómo enfrentar la nueva realidad que nosotros estamos viviendo hoy. Es interesante porque algunos están anhelando que ya acabe el 2020. Me he encontrado algunas personas que dicen, estoy contando los días, ya falta noviembre y diciembre y se acabó el 2020. ¿Por qué? Porque anhelan, esperan que el 2021 vuelva a ser como era antes. Y realmente es creer ilusoriamente que terminando el 2020, el 2021 va a comenzar todo como si no pasó nada. Y no es así. Todavía vamos a vivir tiempos de desafíos, tiempos complicados, tiempos difíciles. ¿Cómo reaccionar, cómo actuar cuando estamos viviendo tiempos como los que nos ha tocado vivir el día de hoy? En primer lugar, aprendimos en el primer mensaje la primera forma como debemos reaccionar cuando vivimos en una nueva realidad es busca a Dios con intensidad. Y vimos en Nehemías capítulo 1 la oración de Nehemías, donde él oraba adorando a Dios, intercediendo, confesando y pidiendo. Vimos una oración rica de donde él se quebrantó al Señor, donde todo el pueblo buscó a Dios. Busca a Dios con intensidad, ese es algo importante en esta nueva realidad. La segunda enseñanza que aprendimos fue: la nueva realidad nos hace pensar que Dios no está a nuestro favor. Las cosas están complicadas, los empleos están complicados, la vida está complicada y nos hace pensar que Dios está lejos. Y Nehemías capítulo 2 nos habló, Dios está a tu favor. Aún en medio de la nueva realidad que Israel vivía, una realidad difícil, ellos tuvieron que entender, Dios está de mi lado. Dios está de tu lado, Dios está a tu favor. El domingo pasado Alex nos estuvo compartiendo acerca de cuando enfrentamos desafíos grandes, tenemos un Dios grande que va a pelear las batallas por nosotros. Debemos recordar que no estamos solos en las batallas de la vida. Hay un Dios que pelea contigo por cada batalla que vas a enfrentar. Hoy día vamos a entrar al cuarto paso de cómo enfrentar la nueva realidad. Y tiene que ver con una palabra muy pequeña, pero que tiene grandes implicancias. Y hablo de la palabra compromiso. Compromiso. ¿Conoces esa palabra, no es cierto? Es una palabra pequeña, pero sabes que cuando esa palabra es usada, demanda realmente una respuesta muy seria, una respuesta de compromiso total. Recuerdo hace tiempo atrás cuando yo tenía la convicción en mi corazón, tenía mi enamorada era Isabel, y hasta que llegó el día que tuve la convicción, ella es la mujer de mi vida. Ella es con la que me quiero casar, quiero tener el resto de mi vida y mis hijos. Así que cuando tuve esa convicción, el paso natural que yo sabía que tenía que dar era comprometerme con ella. Era valioso, así que tenía que buscar un compromiso, pero bonito. Entonces yo sabía que en ese tiempo su comida favorita era las pastas. Así que me averigüé cuál es el mejor restaurante de pastas en la ciudad donde vivíamos. Y ahí la invité y ahí le pedí para casarnos. Y no les voy a contar los detalles, son chismosos ustedes, no les voy a contar. Después, con mi papá y mi mamá, fuimos a la casa de sus padres para formalizar la pedida de mano. Eso se llama la pedida de mano, ¿no? No sé por qué se llama la pedida de mano, porque yo pedía todo. No quiero solo su mano, quería todo de Isabel, ¿no? Y eso era un momento muy serio, donde recuerdo mi papá habló con su papá y luego yo pedí hablar también y hablé porque todos fuimos elegantes y muy bonito y era una ceremonia muy hermosa porque era un compromiso importante que se estaba dando en un momento de mi vida.
Ahora, quiero que mires acá en la pantalla los diferentes compromisos que nosotros tomamos en la vida. Nos comprometemos con la familia, el trabajo, la pareja, los hijos, los hobbies, la iglesia, las actividades escolares, actividades extraescolares, somos voluntarios en algún lugar, o alguno está comprometido o tiene una novia, un novio, no, los deportes o la música. Te pregunto en esta mañana, en esta lista que tú ves aquí, ¿cuál compromiso tú piensas que es incorrecto? Ok, te hago otra pregunta. ¿Cuál compromiso el que está acá tú crees que es inmoral? ¿Cuál compromiso tú crees que no debe hacerse en la vida? Ninguno. Todos estos compromisos son compromisos válidos, ¿no es cierto? Tú y yo tenemos compromisos con algunas cosas que están acá. Son compromisos válidos, son compromisos correctos que nosotros tenemos en la vida. Pero te voy a decir algo, pon en la pantalla la siguiente lámina y esta parte es importante. Dime en qué cosas tú mayormente ocupas tu vida y te voy a decir con qué te has comprometido. Dime en qué cosas estás ocupando mayormente tu vida y yo sabré en qué realmente te has comprometido. Tú puedes decir muchas cosas con tu boca, pero nuestra vida habla acerca de qué realmente yo me he comprometido. Dime qué cosas mayormente ocupan tu vida y te diré con qué te has comprometido. Nos comprometemos con algo que es importante para nosotros. Consideramos que la familia es importante y nos comprometemos con ello. Consideramos que el trabajo es importante y nos comprometemos con ello. El compromiso depende de nuestras decisiones en que tomamos y lo valoramos como algo clave e importante en la vida. La verdad es que nosotros somos los que tomamos la decisión con qué nos comprometemos y con qué nos comprometemos. Hay gente que se compromete con todo y al final no se compromete con nada. Hay gente que le cuesta decir una palabrita que se llama no. Y entonces a todo le dice sí y al final no te comprometes realmente con nada. Necesitamos entender qué son los compromisos mayores en la vida, porque hay muchos compromisos buenos, ¿no es cierto? Hay muchos compromisos que vamos a tener que son buenos. Pero ¿cuáles son los compromisos mayores que yo no me debo perder en la vida? Y te quiero decir algo en esta mañana, si no lo sabes, solo tienes una vida. Solo tienes una vida, solo tienes el chance de una vida para tomar las decisiones correctas y elegir cuáles son realmente los compromisos más importantes de la vida. No hay otra vida para hacerlo. Dios te pone en la tierra para que tú aprendas a decidir los compromisos más importantes, más valiosos que Dios quiere que tú tomes, y esos compromisos te llevan al lugar más seguro para tu vida. Ahora te estarás preguntando, ¿cuáles son esos compromisos? ¿Cuáles son esos compromisos importantes, mayores, que yo debo elegir en la vida? O te estarás preguntando, ¿realmente se puede vivir una vida comprometida con Dios? ¿Es posible ello? Hoy vamos a aprender de cómo Dios le enseñó a su pueblo, al pueblo de Israel, a vivir una vida comprometida con Él. Toda la gente de Israel vivió por años en el pueblo de Israel con una ciudad donde su muro estaba derrumbado. Nadie de ellos tomó el compromiso de reconstruir el muro. Vivían una vida de desgracia año tras año tras año, porque no tomaban el compromiso de reconstruir el muro. ¿Por qué? Porque se comprometían con otras cosas que probablemente eran buenas, pero dejaron de comprometerse con algo que era mayor, más importante, que iba a traer algo de beneficio, no solo a una persona, sino a todo Israel. Iba a cambiar la vida de ellos. Y es Nehemías
quien toma ese compromiso y es Nehemías quien reta a todo el pueblo de Israel a comprometerse seriamente con Dios para reconstruir los muros de Jerusalén. Y empieza la reconstrucción y entendieron que la clave de la vida es aprender a tomar los compromisos más importantes de la vida. Israel luego logró ese compromiso, logró reconstruir los muros, celebraron, gozaron. Pero es ahí donde Nehemías entiende algo. Aún hay un compromiso mayor que reconstruir unos muros importantes. Es reconstruir la vida espiritual de todo el pueblo de Israel. Ellos escucharon en el capítulo 8 de Nehemías cuando Esdras les recita la palabra de Dios y ellos escuchan la palabra de Dios y empiezan en el capítulo 9 a evaluar y a reflexionar de cómo habían vivido Israel a lo largo de su historia y habían tomado decisiones incorrectas donde no estaban realmente comprometiéndose con lo mayor. Inclusive a veces se estaban comprometiendo con cosas totalmente incorrectas. Así que Israel se arrepiente de ello, se arrepiente de haber vivido así y toman la decisión de aprender a decidir por lo mayor para comprometerse con lo más importante. Y el capítulo 9 termina con el versículo 38 diciendo esto. Busca Nehemías 9:38 y lo vamos a leer. Y dice, por todo esto, está terminando todo lo que dicen en el capítulo 9. Por todo esto, la conclusión es, ¿cuál? Nosotros hacemos este pacto, y lo ponemos, ese pacto lo van a poner por escrito. Y no solamente lo van a poner por escrito, sino lo van a firmar, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Así que en este momento Israel está tomando una decisión seria, hacer un pacto con Dios. Y la palabra pacto involucra un compromiso serio con Dios, firmado, donde están todos los líderes escribiéndolo para que sea un recordatorio de este compromiso serio que están haciendo con Dios. ¿Quiénes firmaron ese pacto? ¿Quiénes firmaron? Vamos a ver capítulo 10, versículo 1. Dice, la siguiente es la lista de los que firmaron. Todo el capítulo 10, los primeros 38 versículos van a dar quienes firmaron. Y empieza con la primera persona que firma este convenio, este acuerdo, este compromiso serio, Nehemías. Nehemías, el líder, hijo de Jacalías, que era el gobernador, es el primero en firmar este pacto. En el versículo 1 deja claro, primer lugar, Nehemías. Pasa a la siguiente pantalla, por favor. Quiero que veas quiénes firmaron este pacto. Después de Nehemías participaron 22 sacerdotes, versículo 2 al 8, 22 sacerdotes también firman este pacto. Desde el versículo 9 al versículo 13, 17 levitas firman este pacto. Desde el versículo 14 al versículo 27, 44 líderes de familia firman este pacto. En total, ¿cuánto firman? 84 personas firman este compromiso serio con Dios. No solo los líderes, porque ahí están los líderes comprometiéndose seriamente con Dios, entendiendo que la vida es tomar compromisos mayores, sino también todo Israel. Mira el versículo 28. No he podido leer todos los versículos, habla nombre tras nombre, puedes leerlo en casa, pero mira lo que dice el versículo 28. Todos los demás se refiere a todo el pueblo, o sea, los líderes firmaron ese compromiso con Dios, pero todo el pueblo también lo hizo. Sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón. Aquí deja
que los bebitos no participaron, obviamente, ¿no? Pero todo Israel, los líderes, más todo el pueblo de Israel, estaban tomando un paso importante en su vida. Y es cuando nosotros queremos lograr algo como familia, si toda tu familia participa, va a ser más impactante. Si queremos hacer un cambio en la nación y todos participamos, eso va a ser algo impactante. Ellos entendieron como nación que necesitaban comprometerse seriamente con Dios. Ahora, miremos el versículo 29 para entender qué compromiso estaban haciendo con Dios. Y mira lo que dice ahí: se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento. Juramento es algo serio que están haciendo. ¿A qué se están comprometiendo? ¿Cuál es el compromiso? A vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Ahora, Israel era un pueblo religioso. Israel era un pueblo conocedor de las leyes de Dios. Israel era un pueblo que celebraba los ritos religiosos, las ceremonias religiosas. Pero era un pueblo religioso, pero era un pueblo que no vivía conforme a los consejos que Dios les había dado. Por eso aquí el compromiso que ellos están haciendo es a vivir de acuerdo con la ley de Dios, a vivir guiados con la palabra de Dios. Ese era su compromiso de ellos. Se comprometieron, pasa a la siguiente lámina, a vivir guiados por la palabra de Dios. Nuestra vida se está comprometiendo en que vamos a vivir conforme a cómo Dios nos aconseja, nos guía y nos enseña. Y eso es algo clave que Israel está haciendo en ese momento. Israel había sido liberado de Egipto. Era suficiente para ver los milagros y vivir una vida comprometida con Dios. Pero mira, en el capítulo 9, versículo 17 dice lo siguiente: fue tanta su terquedad y rebeldía de Israel cuando salió del pueblo de Egipto, que hasta se nombraron, mira lo que hacen, se nombraron un jefe para que los hiciera volver, ¿a dónde? A la esclavitud de Egipto. Tan necios se estaban comportando con su vida, que en lugar de disfrutar la libertad que Dios les había dado, querían regresar a la esclavitud. Así que ellos quisieron hacer eso, pero quiero que notes lo siguiente: pero tú no los abandonaste, porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. A pesar de que el pueblo se volvió en contra de Dios, tercos, rebeldes, y no vivieron una vida guiadas por la palabra de Dios, Dios no los abandonó. Dios los persiguió con su compasión, con su misericordia. No sé cuán lejos tú te encuentras de Dios ahora, pero por más que te quieras alejar de Dios, su compasión siempre te va a encontrar. Su misericordia siempre te va a alcanzar. No te puedes escapar de la compasión y de la misericordia de Dios. Por más lejos que estás, siempre Dios buscará que tú te reconcilies con Él. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 30, 10, versículo 30. Ahora veamos los 3 compromisos concretos. Porque todos, aún en la iglesia que hemos alabado y hemos cantado, hemos gritado amén, algunos creo que han saltado con Luis, y todos, y decimos amén, gloria a Dios, sí. Pero, ¿cuáles son los compromisos específicos que Dios espera de tu vida, de mi vida, de su pueblo? ¿Qué compromisos espera de ti? Además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas
para nuestros hijos. Y aquí viene el primer compromiso que Dios está pidiéndole al pueblo de Israel. Y implica desde que inicias al formar una familia. Desde ahí Dios quiere que tú tengas un compromiso con Él. Y va a afectar cómo formamos nuestro hogar. Y a Dios le importa tanto la familia que no solamente habla de los matrimonios, sino habla de cómo nos debemos casar inclusive. Y algo que está diciendo claramente Dios acá es que su pueblo, los cristianos, los hijos de Dios, deben casarse con personas de la misma fe, gente que ama a Dios, y construir un matrimonio y una familia, los dos con la misma base de la fe en Dios. Y eso es importantísimo que Dios estaba hablando en el pueblo de Israel. ¿Sabes cuál es la decisión? La segunda decisión más importante de la vida que todo ser humano toma. La segunda decisión más importante de la vida, ¿cuál crees que es? Comprarme una casa. ¿Cuál es la segunda decisión más importante? Pues acá en Dallas necesitas un auto. Comprarme un auto. Se habla construir mi crédito. Esa es la segunda decisión más importante de mi vida. Y hacer todo para construir mi crédito. La segunda decisión más importante de la vida es ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién? Después te voy a decir cuál es la primera. La segunda decisión más importante de la vida es con quién me voy a casar. Porque estás definiendo con quién vas a pasar el resto de tu vida. Cuando abras los ojos, esa cara la vas a ver por siempre. Es tu decisión con quién te vas a casar, con quién me voy a unir. Dice un pastor que una vez un joven cristiano de su iglesia se le acercó al pastor y le dijo: pastor, he encontrado a la chica de mis sueños. Y el pastor le dijo: qué bien, qué gusto, estaba orando por ti. Y empezó a describirle cómo era la chica de sus sueños. Pastor, esa chica es hermosa, parece un ángel. Y es sumamente inteligente. Y tiene habilidades impresionantes. Y el pastor le preguntó: ¿y es cristiana? Y el joven le dijo: solo eso le falta. Lo más importante era empezar por ahí. Que sea realmente una hija de Dios. Y yo sé que a algunos esto les suena difícil de entender y difícil, complicado de entender, pero está probado en la consejería. Personas de la misma fe traen mayor éxito a la vida de matrimonio. Y aquí es la característica más importante con quién me voy a casar. Es, ¿te ama a Dios? Si la persona ama a Dios, te garantizo que tu vida matrimonial tendrá la base correcta para construir una familia que honre al Señor. Ahora, no voy a entrar en más detalles, quisiera entrar en más detalles, no voy a entrar en más detalles. Muy pronto voy a iniciar una serie sobre la familia. Y uno de los temas que voy a abordar es el noviazgo. Así que vengan ese día y van a saber muchos detalles que hoy día no lo puedo abordar por el tiempo. Pero quiero que entiendas algo. Israel era un pueblo conocedor de las Escrituras. Era un pueblo que celebraba ritos religiosos. Era un pueblo que se reunía en el templo. Pero su vida práctica, como con quién me voy a casar, como mi matrimonio, no estaba siendo afectado seriamente con Dios. Y Dios le dice: en tu matrimonio, en tu familia, yo quiero que tú seas un compromiso. Tú haz un compromiso serio conmigo para que yo esté como la base de tu familia, como la base de tu noviazgo, como la base de tu hogar. Entonces Dios nos está llamando a comprometernos, ponlo aquí en la pantalla, comprométete que la palabra de Dios guíe tu matrimonio y familia. La palabra de Dios tiene muchos consejos de cómo tener una familia saludable. Problemas, los grandes consejeros dicen, el problema número 1 de los matrimonios, comunicación. La Biblia enseña cómo comunicarte.
La Biblia enseña cómo el esposo debe tratar a la esposa, cómo la esposa debe tratar al esposo. La Biblia habla del respeto que se deben tener mutuamente. La Biblia habla hasta de la vida íntima en la pareja y es algo que alguna gente se horroriza, pero la Biblia enseña lecciones prácticas para la vida y para el matrimonio, para el hogar y para la familia. ¿Cuál es? Te estarás preguntando hasta ahorita. ¿Cuál es la primera decisión, la más importante que todo ser humano debe tomar en la vida? La segunda es el matrimonio, ¿con quién me voy a casar? La primera es, Jesús es el Señor y Salvador de mi vida personal. ¿Sabes por qué es la primera decisión, la más importante de la vida? Porque con esa decisión se juega el destino de dónde vas a pasar tu eternidad. O con Dios o separado de Dios por la eternidad. Por eso es la primera decisión. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador nos lleva a la vida eterna. Ahora quiero hacer una aclaración, importante, una aclaración a todos los que están escuchando y a los que están aquí presentes hoy. Siempre es bueno aclarar porque algunos dicen, el pastor dijo. Yo no sé de dónde sacan algunas cosas, ¿no? Y dicen, ok, voy a hacer una aclaración y es la siguiente. ¿Qué pasa si yo me convierto todavía? Los dos no somos cristianos y yo me convierto, me hago cristiano, pero mi esposa no es cristiana. El pastor dice que los dos tienen que tener la misma fe. Entonces, encontré la salida, me voy a divorciar porque no tengo la misma fe con ella. Y quiero leerte el consejo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 7, 12 y 13. Consejo práctico que Pablo hace. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie con ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Así que si alguien se convierte y tu pareja no se convierte, no te divorcies. La Biblia enseña que debes construir ahí tu matrimonio con esa persona y orar por su conversión. Orar para que esa persona pueda entregar su vida a Jesús. El primer compromiso que Dios pide, no quiero solo ser un Dios de domingos, quiero ser un Dios de tu familia. Un Dios de tu noviazgo, un Dios de tu relación con tu esposa, un Dios de tu relación con tus hijos, un Dios de tu relación con tus padres. Quiero ser un Dios presente en tu hogar. Segundo compromiso. ¿Listos? Veamos el segundo compromiso. Nehemías capítulo 10, versículo 31. Veamos el segundo. Dice, también prometimos que si la gente del país venía, ¿cuándo? En sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros, ¿qué nos estamos comprometiendo? Israel. No le compraríamos nada. Vamos a respetar el Sabbat. Prometimos asimismo que en el 7º año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda la deuda. Entonces acá, ¿cuál es el segundo compromiso que Dios le estaba pidiendo a Israel? Le estaba pidiendo que guarden el Sabbat. ¿Qué es el Sabbat? El Sabbat era algo que caracterizaba al pueblo de Israel. Era, un día en la semana donde ellos se distinguían por detenerse de toda actividad. ¿Para qué? Para descansar, para disfrutar del día y para adorar a Dios. Era la característica del pueblo de Israel. ¿Qué nos dice la cultura? ¿Qué nos dice la cultura? Pasa la siguiente lámina para explicar lo de la cultura y lo que dice Dios. La cultura de hoy nos dice lo siguiente: trabaja, 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 vacaciones. Trabaja, 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 vacaciones. Esa es la cultura en la que vives. Vive para trabajar. ¿Y cuándo descansas? Si es que tengo vacaciones, ¿no? Logro tener vacaciones, una semana, 15 días, no lo sé. Y ahí me recupero para todo el año. Nadie se recupera en 15 días para 365 días.
Pero Dios establece el Sabbat para ti, para mí. ¿Y qué es el Sabbat? Es donde yo tomo un día a la semana para descansar. Entonces el ritmo de Dios es: trabaja en la semana y descansas un día en la semana. Trabajas en la semana y descansas un día en la semana. Trabajas y puedes tomarte tus vacaciones también. Entonces el ritmo de Dios es totalmente diferente de la cultura en la que nosotros vivimos. Ahora, nosotros como latinos tenemos también un día que no hacemos nada. Es el día que no trabajamos. No trabajamos, muy bien. ¿Qué haces ese día? Dime, ¿qué haces ese día? ¿Qué haces el día que no trabajas? Dime, confiésalo. Alguien me hace señas, no entiendo las señas, pero parece que está diciendo: pago las cuentas, hay que pagar los biles, hay que ir al mercado, hacer el mercado, hay que hacer el laundry, hay que lavar la ropa. Entonces, ¿estás descansando? No estás descansando, estás haciendo cosas. Entonces, Dios establece un día para que tú y yo podamos descansar. Qué interesante, en estos días se habla que el nivel de estrés que vive el ser humano es más grande que antes. Teniendo tecnología, teniendo el avance del día de hoy, la gente sufre de estrés porque trabaja y no descansa. La comunidad latina es conocida por ser gente trabajadora. Yo diría, es conocida por ser gente que no descansa. Gente que no para. Y Dios nos está estableciendo un compromiso donde yo necesito un día a la semana para reconocer mi humanidad y mi necesidad de detenerme y descansar, disfrutar la creación y poder disfrutar de mi comunión con Dios. Comprométete, el siguiente compromiso, ponlo en la pantalla. Comprométete, vamos a leer esta es un concepto muy importante. El Sabbat nos proporciona una forma dispuesta por Dios para que nuestro ritmo de vida sea más lento. Todos vivimos agitados, todos vivimos rápido. El Sabbat te ayuda a detenerte, a parar en la vida. Y podamos establecer una conexión significativa con Dios, una comunión significativa o un tiempo significativo con nosotros y con aquellas personas con las que tenemos una relación. Nuestra familia, nuestros hijos, poder tener un tiempo. Hay gente que va y lleva a sus hijos al trabajo y dicen: tuve tiempo con mis hijos. No tuviste tiempo con ellos. Y con aquellos a quienes estimamos. Peter Escacero lo enseñó en su libro El líder emocionalmente sano. La siguiente pantalla, por favor. Comprométanse que la palabra de Dios te guíe a establecer el Sabbat para tu vida. No lo puedo compartir con todo el detalle, lo he compartido antes cuando he hablado de la serie Cómo llevar una vida emocionalmente saludable, pero esto es vital para nuestra vida, de poder tener nuestro Sabbat, que es un día a la semana donde me detengo para descansar, para disfrutar las bendiciones de Dios y para disfrutar de mi comunión con Dios. Ahora, veamos el tercer compromiso. Vamos a ir a Nehemías capítulo 10, versículo 32-33. Dice así: además nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Versículo 33. Para el pan de la presencia, las ofrendas, el holocausto diario, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva, de las fiestas solemnes, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. Entonces, ¿qué estaba pidiendo Dios al pueblo de Israel? Comprométete a ser generoso en sostener los gastos del templo de Dios. En aquella época había muchas cosas que se hacían y hemos podido leer algunos ejemplos.
Es interesante porque desde el versículo 32 hasta el versículo 38, son 7 versículos, Dios está enseñándole al pueblo de Israel a ser generosos. Este es un tema que a veces es incómodo tocarlo, es un tema que a veces gente, pastores o líderes, les es incómodo, pero es un tema que se encuentra en la Biblia. El aprender a ser generoso, en sostener la obra de Dios y en apoyar otras causas, es algo que enseña la palabra de Dios. En el versículo 34 habla de la ofrenda de la leña para el templo. El versículo 35 al 37 habla de las ofrendas, de las primicias, de las cosechas que ellos llevaban. El versículo 38 habla de los diezmos. Y algunos dicen, el diezmo es algo del Antiguo Testamento. Y es verdad. El Nuevo Testamento no menciona la palabra diezmo como algo que es estipulado para la iglesia. Algunos dicen, pero sigue siendo un principio para la iglesia. Yo veo que el Nuevo Testamento enseña también algo importante, la generosidad. Aprende a ser generoso. Y es algo que mi esposa y yo repetimos a nuestros hijos que son adolescentes, bueno, ya jóvenes, aprendan a ser generosos. Aprendan a ofrendar para la obra de Dios. Y algunos se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver cómo puedo yo saber si el diezmo debo darlo o no? El diezmo fue algo instituido en el Antiguo Testamento que era la 10ª parte de mis ingresos y era dado. En el Nuevo Testamento no está estipulado así, pero veamos un versículo muy interesante de 2 Corintios 9 y dice así. Cada uno, quiere decir que la generosidad debe ser practicado por cada uno, es algo independiente. Por eso yo le digo a mis hijos, papá, tú ofrenda para todos. No, es cada uno. Deben dar según lo que haya decidido en su corazón, no es algo por obligación. Yo no ofrendo, yo no doy para la obra de Dios porque me siento obligado, porque el pastor me obliga o alguien me obliga o porque siento que Dios me obliga, no. Es algo que debes darlo de corazón. Es algo que Dios quiere que tú desarrolles en tu corazón, la generosidad. No de mala gana. Bueno, ya voy a dar. No ves. No de mala gana, ni por obligación. Porque Dios ama al que da con... Y algunos es el tiempo de las ofrendas. Parece están enojados. Dios ama al dador alegre, nos enseña a cultivar la generosidad. Yo personalmente tengo al diezmo no como una ley, sino como una ayuda para mi vida. No es algo que impongo a nadie, es algo que yo lo tomo para mí. Y yo digo, para mí lo mínimo que quiero empezar a dar para el Señor es el 10%. De ahí en adelante. Yo no estoy imponiéndolo para ti, pero es algo que me ayudó. Desde ahí, desde que yo lo aprendí desde joven y yo lo establecí como joven, desde cada momento que algo me ingresaba, yo lo separaba y eso era para el Señor. Y era algo que cultivé para mi vida, para mi comunión con Dios. Y esto fue algo que me ayudó. Entonces, yo no te estoy diciendo que eso debe ser algo que tú te lo debes imponer, pero debes tú desarrollar realmente el ser generoso. Lo que estoy dando para la obra de Dios, ¿realmente lo doy de forma generosa? ¿O estoy dando muy poco para la obra de Dios? Es algo no entre tú y yo, es algo entre tú y Dios, es algo entre yo y Dios. Es la generosidad que Dios quiere que practiquemos. Nehemías capítulo 10, versículo 39. Mira cómo termina el capítulo 10. Les estoy predicando todo un capítulo 10, es muy desafiante lo que estoy haciendo. Y dice así, los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino, de aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros, los cantores, cuando están de servicio. Pero quiero que notes ahora cómo termina el versículo 39. De este modo, nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Nos comprometimos a no descuidar de ofrendar para la obra de Dios. Quiero decirte algo, en esta nueva realidad que estamos viviendo en las iglesias el día de hoy. Es increíble,
Pero la nueva realidad de muchas iglesias en el mundo es que realmente la gente ya no está ofrendando como antes. ¿Por qué? No lo sé. Pero la Biblia nos enseña que eso es un compromiso con Dios. No es algo que debo hacerlo por obligación. Debo aprender a cultivar la generosidad para la obra de Dios, para que la obra de Dios se expanda, para que podamos también ayudar a los misioneros en el mundo, para que podamos ayudar a hermanos que pasan emergencias dentro de nuestra comunidad. Nosotros inclusive somos partner con Metro Crest, una organización muy grande que ayuda a la comunidad en Carrollton, y llevamos comida, llevamos víveres, llevamos dinero y ellos los distribuyen a la comunidad. Nosotros hacemos un convenio y podemos ayudar en la medida que todos nosotros nos comprometemos. En esa medida que nos comprometemos, tú y yo impactamos la comunidad en la que vivimos. Y por eso Dios quiere que seamos generosos y que practiquemos la generosidad. La siguiente lámina dice: comprométanse que la palabra de Dios los guíe a cultivar la generosidad. Cuanto más joven lo aprendes, mucho mejor. Cuanto lo practiques ahora, que ganas así, es mejor que cuando ganes acá lo quieras practicar, te va a costar el alma. Aprende a practicarlo desde joven y verás cómo tus hijos cuando crezcan serán generosos con la gente que necesita apoyo, con la gente que necesita ayuda. Inclusive tendrás la bendición de ayudar a organizaciones como Compassion International, que ellos ayudan a niños en nuestros países pobres, en lugares pobres, donde les podemos ser socios con ellos para ayudarlos con sus comidas, con sus alimentos, con sus estudios y hasta con la medicina en lugares lejanos. Aprende a cultivar la generosidad. Esa es una de las metas. Ahora es interesante porque Israel no estaba en lo mejor de lo mejor en ese momento. No estaba, recién habían reconstruido el muro. Habían gastado todo para reconstruir el muro, se habían gastado su energía, y Dios diría: pobrecitos, tómense un tiempo para cultivar la generosidad. Dios no, Dios les enseña a ser generosos porque Dios cuida a su pueblo cuando su pueblo es generoso. Dios provee a su pueblo, Dios no descuida a su pueblo. La Biblia dice: no hay justo que mendigue pan. Dios guarda a sus hijos cuando aprendemos a cultivar la generosidad. Hay tres cosas que quiero que entiendas hoy día. Pasa a la siguiente lámina. Tres cosas importantes. Comprométete en tres cosas prácticas. Primero, la palabra de Dios debe estar ¿dónde? Presente en tu matrimonio y familia. No solo los domingos. Dios quiere que te comprometas, que Él sea realmente quien reine en tu hogar, quien reine en tu noviazgo si aún no te has casado, quien reine en tu matrimonio, quien reine en tu relación con tus hijos, quien reine en tu relación con tus padres. Segundo compromiso que Dios quiere: que establezcas el Sabbat, que establezcas un día sagrado, no de forma legalista, sino como un principio para tu vida, para descansar, para adorar a Dios y para disfrutar la vida que Dios nos ha dado. En tercer lugar, comprométete a cultivar la generosidad, sosteniendo la obra de Dios y apoyando a necesidades y causas en el mundo que necesitemos colaborar. Algunos me dirán: pero vivimos en esta época del Nuevo Testamento, la época del nuevo pacto de Dios, donde no debemos pedir compromisos fuertes. Miremos el siguiente pasaje, Mateo 22:37. Jesús habla con la gente y dice: ama al Señor tu Dios con el 50% de tu corazón, con el 50% de tu ser, con el 50% de tu mente. Nadie me corrige. ¿Así dice ahí? Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. ¿Qué te está pidiendo Dios? El 100%. En el Nuevo Testamento, Dios nos pide compromisos grandes. Porque cuando Dios es nuestro primer compromiso en la vida, de joven, de adulto, de niño, has escogido lo mejor para tu vida. Dios quiere guiarte
en lo mejor para ti. Por eso, comprométete con Dios. Ahora quiero decirte algo más. Pasa a la siguiente lámina. Yo sé que me estoy demorando un poco más. Me comprometo con Dios sabiendo que en su gracia que su gracia y su poder me ayudarán. ¿Y qué dice? Me levantarán aun cuando les fallo. No espero que tú hagas un compromiso donde nunca le falles. No espero hacer un compromiso con Dios donde yo nunca le voy a fallar. Le voy a fallar. Le vas a fallar. Pero en ese momento contaremos con su gracia y su poder. ¿Para qué? Para levantarnos y seguir adelante en vivir una vida comprometida con Dios. La Biblia dice en el Salmo 145:14, el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Comprométete que la palabra de Dios esté presente en tu matrimonio, en tu familia, en establecer el Sabbat y en cultivar la generosidad. Ahora, yo quiero hacer algo bien práctico con ustedes. Tengo acá una tarjeta. Esta tarjeta le he llamado la tarjeta de compromiso. Caliente está, ¿no? Porque a nadie le gusta el compromiso. Caliente es esta tarjeta, caliente. Pero algo que vamos a hacer de manera bien práctica. En el Facebook de Ventry en Español o en el YouTube de Ventry en Español está el enlace, el link para bajar la tarjeta. Se encuentra el enlace, ¿no es cierto, Josué? Sí, perfecto. Se encuentra, me lo acaban de doble confirmar. Está el enlace. Entonces solo le das clic al enlace y esta tarjeta va a bajar a tu teléfono o a tu computadora. ¿Ok? ¿Qué dice esta tarjeta? La voy a leer. Yo, aquí pondría Nando. ¿Seguimos? Me comprometo que la palabra de Dios estará presente en mi matrimonio y familia. Me comprometo en establecer el Sabbat y en cultivar la generosidad. Le daré permiso a, y ahí tú pones el nombre de una persona espiritual que te puede ayudar. Yo lo voy a hacer. Yo voy a poner, no les voy a decir quién, pero yo voy a poner acá el nombre de una persona que le voy a dar permiso y le voy a decir, mira mi tarjeta. Le daré permiso a Juanito, voy a poner ahí, que me pregunte frecuentemente cómo voy avanzando en mi área débil de compromiso. También le pediré que me ayude con oración y ánimo. Yo te voy a decir algo bien sincero y bien honesto contigo hoy día en esta mañana. De estos 3 compromisos, en uno de ellos yo soy súper débil. He luchado el año pasado de poder aplicarlo en mi vida. Y hay uno que no lo he logrado establecer de manera saludable y me afecta personalmente. Y yo voy a decirle a esa persona que le voy a dar permiso, le voy a decir, este compromiso es débil en mi vida y yo quiero crecer. Yo me quiero comprometer con Dios. Entonces yo te doy permiso para que en 15 días, tú me preguntes y me digas, Nando, ¿cómo va esa área débil en tu compromiso con Dios? ¿En qué puedo orar por ti? ¿Qué necesitas de apoyo? Yo le voy a dar a alguien un permiso. ¿Ok? Entonces yo te digo algo desafiante en este día hoy día. Baja esa tarjeta y lo mejor sería si lo puedes imprimir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía un compromiso firmado y escrito. Porque a veces las cosas escritas nos hacen recordar algo serio en nuestra vida. Y ponlo en un lugar visible. ¿Qué es visible para ti? La refrigeradora, siempre vas. Bueno, ponlo ahí. El espejo que siempre te pintas, ponlo ahí. El baño, no lo sé, tú escoges. Pero que sea el lugar donde tú lo vas a ver constantemente y vas a decir, tengo un compromiso con Dios. Y juntos caminaremos en vivir ese compromiso con Dios. Pongámonos de pie. Oremos. Inclina tu rostro y cierra los ojos. Busca al Señor en este momento. Ahí en casa, cierra tus ojos y busca al Señor en este momento. Dios hoy día te ha traído y te está llamando a que te comprometas principalmente con Él.
Hay muchas voces en la vida que te van a llamar a que te comprometas. Cosas buenas. Pero el compromiso con Dios es lo mejor. Comprométete hoy con Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos das. Y hoy día nos has dado un mensaje desafiante y nos estás llamando a que nos comprometamos seriamente contigo. Padre, quizá algunos de los que estamos acá tenemos preguntas, dudas y confusión. Que podamos conversar con alguien maduro espiritualmente para que nos ayude a poder responder esas preguntas o dudas que tenemos. Que nada nos impida hacer un compromiso serio contigo. Pedimos en el nombre de Jesús que cada uno de los que estamos hoy aquí nos comprometamos seriamente contigo. Ese compromiso traiga matrimonios restaurados, familias restauradas, relación de padres con hijos restaurados, relación de hijos con padres restaurados. Que traiga realmente el tener un día a la semana donde te honramos, donde descansamos y disfrutamos de tus bendiciones. Que tengamos realmente en nuestro corazón el deseo de cultivar la generosidad para tu obra y para las necesidades en el mundo. Padre, enséñanos a no ser cristianos de domingo, sino enséñanos a ser cristianos comprometidos contigo cada día de nuestra vida en la tierra. Bendícenos y ayúdanos a caminar y ayúdanos a hacer esta tarjeta de compromiso hoy llegando a casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.